colaboración de Green Experience con la parte pública, la privada y la académica es muy importante, sobre todo para todos juntos ir con el mismo fin y llegar a lo más lejos posible por la máxima dinamización del territorio. Lo que hacemos es colaborar con cada una de ellas. Por ejemplo, la pública, pues lo que hacemos es una serie de acciones, como pueden ser, pues, porque hablamos press trips, fan trips, workshops, blog trips, visita a ferias, viajes a ferias de diferentes países, sin ellos no podríamos llegar, a nivel de promoción, y con la académica también, pues, a base de formación, información y ya bajar al territorio, ¿no? Nosotros estamos en este momento ya en fase de consolidación del proyecto y seguimos colaborando con todos estos grupos de interés, ¿no?, de lo que es el territorio. En los pueblos no solo hay agricultura y ganadería. Un pueblo tiene algo especial, ¿no? Va un poco más allá de las tradiciones. El emprendimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque ya no solo que genera riqueza y genera empleo, atrae población, fija población, en definitiva genera vida, y eso es lo importante, ¿no? En un pueblo se están perdiendo los oficios, están perdiéndose los profesionales, y es muy importante el apoyar a los oficios en pro de, pues, trabajar en la cohesión territorial. Nosotros ayudamos en la ordenación del territorio, redistribuyendo de una forma eficiente a las personas, las actividades y las empresas de una forma sostenible y sostenida, y eso es muy importante. Y para mí lo más importante también es que la gente no pierda ese sentido de identidad y de pertenencia al territorio. Eso es vital.